Ado. Boa, boa, ja, siéntelo. Sí, yeah, ja, yeah. Los Andes. Hola, hermanos y hermanas. Soy Javier Roca. Y yo soy Elemin Valle. Y esto es Incarri. Incarri es el programa del Movimiento por la Unidad de los Pueblos. Queremos ser una ventana para comunicar nuestra propuesta política, pero también para informar, enfrentando así el monopolio en los medios de comunicación que solo mienten sobre las luchas de nuestro pueblo y la verdad que sucede en el país. Vamos a hacer una tribuna de resistencia popular para esclarecer y luchar con la verdad por la liberación de nuestra patria. Nos hemos decidido llamar Incarri precisamente reivindicando el mito, que significa que recorre la cabeza de nuestro Inca acumulando fuerzas hasta regresar. Regresaremos cuando el pueblo venza. Pues bien, Incarri también va a ser la expresión de la movilización y la lucha por acabar con las injusticias. Somos un país milenario, somos un pueblo que desciende de una gran cultura y que es necesario reivindicar para crear una patria nueva, libre de explotación e injusticias. Y entonces, que empiece la marcha. Que empiece la marcha. De nuestro propio mundo, historias y vivencias. El primer tema que vamos a conversar el día de hoy es sobre la inseguridad ciudadana. Nos preocupa a todos los peruanos y peruanas en este momento cuando estás regresando a tu casa del trabajo o que estás caminando hacia la tienda o incluso esperas a tus hijos que regresen a casa. De hecho, que es un tema que te preocupa, nos preocupa a todos y todas. Entonces, sobre inseguridad ciudadana, ¿qué podemos decir, Javier? Bueno, en primer lugar, hermanos y hermanas, con la ola de criminalidad, con el crecimiento de la inseguridad ciudadana, muchos se lavan la boca y se enjuagan las manos. Todos quieren decir más represión, más militares en las calles, más policías. El humorista Carlos Álvarez dice que los delincuentes deben convertirse en objetivo militar. Sin embargo, nadie quiere atacar las causas de la delincuencia, las causas de la criminalidad, las causas de la inseguridad ciudadana, que precisamente reside en el país que tenemos, un país desigual, sin oportunidades, donde los jóvenes no tienen oportunidades de salir adelante. Así es, Javier. Y precisamente pensando en estas medidas inmediatas, la dictadura el año pasado nada más, solamente entre Lima y Callao, aplicó 7 estados de emergencia. Sin embargo, las cifras señalan que incluso durante estos periodos de estados de emergencia, en realidad lo que pasó es que aumentó la criminalidad, 6.5 puntos en Lima, 5.2 puntos en Callao. Y lamentablemente se sigue pidiendo violencia, pero tal parece que nuestra policía y nuestras fuerzas armadas solo han sido fuertes frente a las luchas del pueblo, más no en el caso de la criminalidad. Incluso la policía ha sido denunciada o viene siendo denunciada en muchos casos por temas de corrupción, entre otros delitos. Así es. Y es que para acabar con la delincuencia, con la criminalidad, con la inseguridad ciudadana que hoy día nos afecta a todos, es necesario atacar las causas, hermanos. En primer lugar, hay causas económicas. Tenemos un país con una gran desigualdad. Tenemos un país donde no existen oportunidades. Tenemos un país donde la gran mayoría de la población vive en el autoempleo o en el subempleo. Sobrevive a duras penas. Y esta situación de pobreza, desigualdad e injusticia es el caldo de cultivo para la inseguridad ciudadana. Y lo peor de todo es que los políticos que hoy día nos gobiernan, la presidenta Dina Boluarte, los que gobiernan en el Congreso de la República y todas las autoridades ministeriales, lo que buscan es mantener este modelo económico que genera estas causas y estas condiciones de surgimiento de la criminalidad. Y de otro lado, como tú dices, Selemín, tenemos una corrupción generalizada en todas las instituciones, entre ellos la institución policial, porque acá no se trata de que haya policías buenos y policías malos, el problema ya es institucional. Acá la policía se ha corrompido de arriba abajo y de abajo arriba, de todos los lados, y por lo tanto se requiere una profunda transformación de lo que significa la vigilancia, la Policía Nacional en la seguridad ciudadana. Así es, incluso en febrero de este año, la Inspectoría General del Sector Interior señaló que alrededor de 20.000 efectivos están enfrentando investigaciones por distintas faltas administrativas que se dan en el marco de denuncias penales, incluso en flagrancia. Es más, el año 2023, el año pasado, 1.030 policías fueron expulsados por causas como esta. Entonces,
Se trata de temas de fondo, como lo ha explicado Javier. Necesitamos resolver estos problemas de fondo, que además también pueden tener medidas inmediatas, como por ejemplo la iluminación de los lugares públicos, el uso correcto de lugares públicos, para que también darle vida a esos lugares que pueden ser muchas veces centros de cometer delitos, ¿no? Donde se cometen delitos. Entonces, esto es importante, y lo que vemos en realidad es que tanto la dictadura como los medios de comunicación lo que tratan de hacer es mantener el tema de la inseguridad ciudadana como una excusa para imponer o creer que es necesario el terror. Y es que estas políticas de mano dura, de estados de emergencias o de militarizar las calles no han dado resultado. Lo que ha ocurrido en septiembre del año pasado, donde se han declarado muchos distritos en estado de emergencia, ¿cuál es el resultado? Simplemente un fracaso. ¿Por qué? Porque, como decimos, no se quiere atacar las causas del incremento de la criminalidad. Y acá las causas del incremento de la criminalidad están en las condiciones socioeconómicas que tenemos como país. Y ese es algo que el gobierno ni los medios de comunicación señalan. Si nosotros tenemos un país con desarrollo, un país con igualdad de oportunidades, un país donde haya empleo digno y de calidad, donde haya educación de calidad, vamos a reducir los índices de seguridad, de inseguridad ciudadana. Así es, y también afirmando una lucha frontal contra la corrupción, porque valgan verdades, y eso lo sabemos todos, incluso tú que debes saberte alguna historia o denuncia de la comisaría de tu distrito, debes saber que lamentablemente en el sector de la Policía Nacional siempre está asociada lamentablemente a denuncias por criminalidad organizada. Es más, actualmente el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, viene siendo investigado por corrupción y crimen organizado por hechos durante la época en la que fue jefe de la región policial de Arequipa. Entonces necesitamos atacar de frente el problema. Cuando surgieron las protestas al inicio de la dictadura, veíamos las calles de Lima e incluso también al interior del país la fuerza de la policía de manera frontal. Sin embargo, esta fuerza que lamentablemente terminó cobrando la vida de muchos peruanos y peruanas no se ve en la misma decisión para combatir el crimen organizado. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente, como lo ha dicho Javier, se quieren mantener las cosas como están. Y es que evidentemente el motivo por el cual los gobiernos como el de Dina Boluarte y otros gobiernos que pretenden aplicar paquetazos contra el pueblo, lo que hacen es utilizar a la policía, que también son parte del pueblo, los uniformados, ¿no? El pueblo uniformado. Sin embargo, los utilizan para reprimir en lugar de utilizarlos, en lugar de organizarlos, en lugar de administrarlos para que sirva a la población peruana. Y es que eso también nos trae a colación lo que viene ocurriendo hoy día en Argentina, donde está habiendo una enorme represión con el pueblo argentino que ha salido a protestar contra el paquetazo del señor Javier Milei, ¿no? A quien la prensa peruana lo propagandiza, lo endiosa, lo que pretenden presentar como un político de polenta que quiere transformar en Argentina, pero que sin embargo es un operador político al servicio de los grandes grupos e intereses económicos en Argentina. Así es, incluso el día de hoy el señor Milei salió a señalar de que van a pedir el embargo de todos los bienes de quienes han sido detenidos estos días en las protestas contra a lo que se ha denominado la ley Ómnibus, que se trata de un decreto nacional de urgencia que lo que pide son facultades legislativas al Congreso para que el Estado aplique medidas donde se reduzca el Estado, se desregularice derechos sociales, entre otros temas, y además también se le dé carta abierta a la criminalización de la protesta. Y es que la causa de la crisis argentina es precisamente las reformas neoliberales que aplicó el gobierno de Menem hace aproximadamente 20 años. Y ahí se origina la madre del cordero que no han podido solucionar hasta el día de hoy. Y lo que pretende hacer el señor Javier Milei es precisamente aplicar las mismas reformas que hizo el señor Menem hace 20 años. Es decir, quiere solucionar la crisis del neoliberalismo con más neoliberalismo. Con más desigualdad, con más represión y menos responsabilidades sociales del Estado. El plan del neoliberalismo en muchos de nuestros países en América Latina es ese, que el Estado sea cada vez más pequeño, que implica menos educación, implica menos salud, implica no hacerse responsable de la protección y fomento de los derechos laborales, y más bien actuar como un Estado policía donde lo que se hace además es un libertinaje mercantil, la libertad de empresa a full,
pero eso en detrimento de derechos sociales e individuales de los ciudadanos y ciudadanas. Desde aquí les damos toda nuestra fuerza al pueblo argentino que sigue en lucha y no se va a dejar vencer. Así es. Este 3 de febrero empezó las fiestas para la Virgen de la Candelaria en la ciudad guerrera, en el pueblo guerrero de Puno, donde quechuas, aymaras y muchos peruanos y peruanas se congregaron en estas fiestas y dieron su voz directa hacia la dictadura. Puno es una región que ha sido muy golpeada por la dictadura, compañeros, y es un ejemplo de un pueblo que resiste, de un pueblo digno, y que, como digo, es un ejemplo para todo el Perú, de que no solamente ha sabido resistir a la dictadura, que ha asesinado a muchas personas y que los viene haciendo impunemente porque los responsables no son sancionados, sino que también continúa luchando a través de la cultura, ¿no? Exacto. Y qué bonito que a través de la cultura y con ocasión de la celebración de la Virgen de la Candelaria sigan enviando un mensaje de la necesidad de cambiar este país, ¿no? Porque lamentablemente los que han perdido las elecciones en el año 2021, los que quieren mantener este modelo económico desigual, son los que precisamente se han ensuciado las manos con la sangre del pueblo puneño. Y niegan a gran parte de nuestro país cuando la señora Boluarte, en plena dictadura, afirmó que Puno no es el Perú. Puno es el Perú, y así lo señaló la población de nuestros hermanos puneños, lo señalaron de manera directa, y también en cada una de las regiones que vienen organizando los carnavales también se está afirmando lo mismo, el rechazo a esta dictadura. Y también en la fiesta de Candelaria, la arenga de esta democracia ya no es democracia, se ha seguido bailando a ritmo de diablada y morenada, y que siga así la lucha a través de la cultura. Es que ya es todo un himno, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, es todo un himno, y además con mucho mensaje de conciencia y mucho contenido político para generar en el país la conciencia de que efectivamente lo que tenemos no es una democracia, lo que tenemos más se parece a una plutocracia, que es el del gobierno real de los que manejan el dinero en el Perú. Exacto, y de los asesinos, porque luego dice: Dina asesina, el pueblo te repudia. Así es, Dina asesina, el pueblo te repudia. Puno es el Perú. Puno es el Perú, y que siga nuestra lucha, compañeros, compañeras, hermanos. Policía, suba policía, haces caso a los traidores. Este 22 de marzo se está convocando a una marcha para defender el derecho al agua contra la privatización de Sedapal. El Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL, viene convocando a esta marcha. Es en el marco o en el rechazo de un decreto legislativo que promueve el pase de Sedapal a sectores privados. Javier, ¿tú qué opinas de privatizar Sedapal? Algunos piensan que como, que me cortan el agua, que no llega el agua a los cerros, etcétera, entonces privaticemos Sedapal. ¿Tú qué dices? Bueno, en realidad Sedapal ya viene siendo privatizado desde hace muchísimo tiempo. Todas las actividades de Sedapal están siendo tercerizadas, casi en un 70 u 80% de la actividad de Sedapal está siendo privatizada. Lo que ahora quiere hacer este gobierno con la ministra Jania Pérez de Cuellar es privatizar el núcleo central de la producción y la distribución del agua potable en el Perú, para hacer con el agua un gran negocio para las empresas privadas, en lugar de ponerse a pensar en cómo solucionar la brecha de infraestructura para hacer las obras de agua potable y alcantarillado que necesita la parte del Perú que no tiene acceso al agua. 10% de la población peruana no tiene acceso al agua, y sin embargo lo que tenemos es una ministra que únicamente está pensando en rematar el agua para hacerlo un negocio privado, y además está siendo acusada de hacer contrataciones dirigidas para sus allegados, como ha ocurrido con este caso del señor Jonathan Ríos, ¿no? Que lo han contratado precisamente, han adecuado los términos de contratación para accederlo para recontratarlo nuevamente en el Ministerio de Vivienda, y de esa forma seguir reproduciendo ese tipo de contrataciones a dedo, ese círculo vicioso, para favorecer únicamente a los allegados. Y así hablan ellos de meritocracia. Exacto, y además también esa práctica se está repitiendo no solamente en el caso del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, sino también se ha dado incluso en la propia Defensoría del Pueblo, donde el Defensor del Pueblo también ha cambiado adecuado perfiles para poder meter a sus amiguitos, entre otras instituciones donde la dictadura viene copando entre sus allegados y sus argollas.
Además de, como decías Javier, el 10% de la población peruana no tiene agua, el 23% no accede a un sistema de alcantarillado. Sin embargo, qué fácil es enfocarse a Sedapal, que es la entidad pública que administra el servicio de agua, saneamiento y alcantarillado en Lima metropolitana. Es cierto, en Lima tenemos muchos sectores donde no llega el agua, pero como lo hemos venido diciendo, en realidad este estado, este modelo, como lo hemos estado explicando anteriormente, no busca fortalecer los servicios públicos para garantizar derechos básicos como el derecho al agua. Lo que busca es hacerse cada vez más pequeñito y privatizar todo lo que pueda privatizar. Claro, en el fondo es para favorecer el negocio de algunos que están detrás de estas instituciones, detrás de los servicios públicos, para poder amasar fortuna en perjuicio del pueblo. Es lo mismo que ha pasado con los peajes, ¿no? Con la gran promesa de que gracias a la inversión privada se va a tener mejores carreteras, lo que se ha hecho en realidad es hacer el gran negocio de los peajes como por ejemplo lo que ocurre con el pueblo de Puente Piedra, pero como lo que ocurre a toda la Panamericana Sur, de norte a sur, que tenemos en el Perú. Prácticamente es carísimo viajar de norte a sur porque tenemos todo privatizado y tenemos que pagar peajes permanentemente. ¿A manos de quién se va? A manos no ni siquiera del tesoro público, sino se va a manos de bolsillos privados que precisamente no invierten lo que deben en beneficio de la población. Y por eso que nosotros saludamos que el pueblo de Puente Piedra se haya levantado, no solamente con la movilización social, sino también con la lucha legal al conseguir esta medida cautelar que suspende la ejecución del peaje en Puente Piedra. Y lo mismo quieren hacer hoy día con Sedapal, ¿no? Quieren privatizarlo, quieren hacer de ello un negocio con el agua para finalmente decirnos que la gestión privada es lo que va a mejorar el servicio, ¿no? Se ha demostrado en la práctica hace mucho tiempo que entonces es una mentira. Un fracaso, sí, que es un fracaso. Y además también hay que recordar que en todo lo que es privado, en todo lo que se cobra, ¿quién va a obtener un mejor servicio? El que puede pagar más. El que puede pagar más. Esa es la lógica del modelo del mercado, del modelo neoliberal, del libertinaje o la libertad que promueven estos sectores que solo quieren beneficiarse. Entonces, la organización y lucha como las que la ha dado el pueblo de Puente Piedra es también una que nosotros tenemos que asumir en Lima para defender nuestro derecho al agua y defender que Sedapal siga en la administración estatal, pero que también sea fortalecida, porque viene siendo abandonada o tercerizada, como estabas comentando, Javier. Claro, y es que el gran problema que hay en instituciones públicas es el gran problema de la corrupción. Y hay corrupción no solamente por el diseño del sistema político que tenemos, y por eso nosotros levantamos siempre la necesidad de cambios estructurales profundos en el sistema político, sino también porque el sistema político no permite adecuadamente la participación y fiscalización del pueblo, ¿no? Por lo tanto, la corrupción ha hecho que no funcione eficientemente los servicios públicos, tanto en agua potable, educación, salud, y lo que tengamos es que se genere una situación que le dé la excusa a los que quieren hacer de estos servicios públicos un negocio para llenarse los bolsillos. Qué importante lo que acabas de decir, Javier, porque en todo tipo de servicio público que garantice un derecho social, un derecho básico para nosotros, los usuarios, el pueblo, debe tener un derecho de participación en su administración y en su fiscalización. Esa es una de las propuestas del Movimiento por la Unidad de los Pueblos, y por eso aprovechamos este breve momento para decirte que te organices con nosotros, que hagas política, milita en el Movimiento por la Unidad de los Pueblos. Así es, compañero, compañera, hermano, hermana, somos una alternativa política que busca construir poder popular para cambiar el país desde sus bases, para hacer un cambio profundo y estructural en el Perú, que termine finalmente por hacernos realmente ciudadanos, porque se nos reconozca como el soberano que es el pueblo, y porque finalmente tengamos un país donde hay oportunidades para todos y no solamente, y que deje de existir la desigualdad que tanto daño hace y que tanto defrauda a la juventud, que muchas veces termina cayendo en las garras de la delincuencia. Y así como el mito del Incarri, nuestro pueblo vencerá. Hasta la próxima, amigos. Manteniendo siempre